Vamos a comenzar a presentar el tema de hoy. No quedó ningún... Bueno, había un par de temas que quedaron pendientes de la semana pasada, pero vamos a obviar eso e ir directamente a lo que estuvimos ayer conversando un ratito con Martín, que es el que me dio la idea. Entro con una palabra que sí tenía que ver con uno de los temas pendientes y que era del Pentecostés, previo, perdón, al Pentecostés, el momento de la ascensión de Cristo. Cuando Él está delante de sus discípulos, en Hechos capítulo 1, después de haber pasado esos 40 días en los cuales hicimos las declaraciones de los 40 días, se va, o sea, Él asciende en una nube, así dice el libro de los Hechos, y los ángeles que aparecen alrededor le dicen a los discípulos y a la gente que estaba ahí, así como lo están viendo que se va, así es que Él vendrá. Y ahí comienza una nueva etapa en la iglesia. 10 días esperando el Pentecostés, a partir del Pentecostés, la aparición o el nacimiento de la iglesia, y junto con el nacimiento de la iglesia, lo que para algunos fue la desaparición de Israel. O sea, para algunos me refiero desde un pensamiento de la fe, desde un pensamiento de la teología. Hay personas que dicen, bueno, Israel ya fue. Empieza algo nuevo, empieza una nueva visión, empieza una nueva religión. Me pongo del otro lado, del no cristiano, digo, sí, es una nueva religión, pero en realidad, como dicen los mesiánicos, esto sí les voy a aceptar a los mesiánicos, no comparto casi nada de sus pensamientos, pero esto sí se lo valido. El cristianismo es en realidad el judaísmo reformado, o sea que somos judíos reformados, en realidad. Y entrando entonces en esta época, ustedes saben lo que está pasando en las últimas semanas, aunque ahora se calmó un poquito la cosa, el conflicto de Israel con el terrorismo, con los árabes de siempre, lo que pasó en nuestro país con nuestro gobierno, las decisiones que tomó al respecto. Y el tema Israel siempre es una cuestión recurrente. ¿Quién no habrá tenido alguna vez algún amigo judío y quién no habrá alguna vez criticado o se habrá burlado de un judío? ¿Quién no habrá escuchado alguna vez referido a un judío alguna característica, alguna crítica, alguna burla? Es más, es como un racismo enquistado que tenemos sin entender por qué. Dicen, cuando se hace así en forma cultural, que Argentina no es un país racista, pero en realidad Argentina es un país racista, solo que no salimos a matar a gente de color en la calle, aunque algunos tienen cierta aprensión con la gente de color, pero somos racistas específicamente con los judíos. Si, por ejemplo, algo que se dice de los argentinos en el exterior o los extranjeros que están acá, qué buenos que son para recibir al extranjero. Amables, cariñosos, te ayudan, solidarios. Por ejemplo, la gran cantidad de venezolanos que hay en Argentina. Enseguida dicen cómo me reciben, cómo me ayudan. Y a uno le pasa, te encontrás con un extranjero y hasta sentís cierto grado como de cholulismo, ¿no? ¿Te sentís así? ¿Sí? Vos seguramente viajás con extranjeros, ¿no? Sí. ¿Y te pasa eso o a mí me pasa nomás? No, sí, pasa. ¿Te sentís algo así, algo especial solamente por ser extranjero? Pero alguien te dice, soy judío, y ya como que, ¿y por qué? Está también en medio la confusión, el error o falta de conocimiento de confundir y mezclar judaísmo con israelita. Ser israelita no significa ser judío, ser judío no significa ser israelita, son dos cosas paralelas. Israelita es una nacionalidad y judío es una religión, son dos cosas totalmente distintas. Hay israelitas musulmanes y hay israelitas católicos, hay israelitas cristianos, pero hay una aprensión acerca de los judíos. Recuerdo, y ya lo último que digo, recuerdo en mi historia familiar, de una persona de mi familia, muy allegada, que ya partió, que siempre durante muchos años en su vida trabajó en sociedad con un judío. Es más, hasta se llamaba Isidoro, el fulano ese. Y en un momento de la vida pasaron dos cosas. Primero, esta persona quedó viuda, eso hizo que se volcara un poco a dos caminos. Ella tenía una práctica religiosa, era católica practicante, se volcó más a la fe y empezó a involucrarse en la política, en un partido que no le voy a decir. Entonces, al involucrarse más en la fe y en la política, inmediatamente
se distanció de ese amigo judío que durante 20 años habían trabajado juntos. ¿Por qué? Porque era mala gente. Mire, se dice, no sé si decir las nacionalidades y lo que le dicen, porque voy a quedar mal con alguno, ¿no? Pero se dice, no voy a decir, los uruguayos son, los paraguayos son, los bolivianos son, los brasileños son, los chilenos son, yo las pienso acá, todas las cosas, pero no las digo, no quiero conflicto. Y así, los judíos son mentirosos, estafadores, le voy a decir el peor concepto para que usted entienda, sucios. Los judíos son mala gente, los judíos son rencorosos. ¿Qué nos pasa con los judíos y qué nos pasa con la nación de Israel? Hay un trasfondo espiritual muy fuerte por ser el pueblo elegido de Dios. Y yo digo, ¿por qué Dios? O alguien podría preguntar, ahí está, la frase esa que me pasaste. ¿De quién era ese? Bueno, decía algo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pará, que no me acuerdo. De Williams Norman Eber. Qué controversial que Dios escogiera a los judíos, pero aún más controversial para aquellos que escogen al Dios de los judíos y aún así rechazan a los judíos. O sea, es contradictorio que nosotros elijamos al Dios de los judíos cuando ellos rechazaron a su Dios. Es lo que quiere decir. Esto lo dijo Cecil Brown, 1907. Bueno, es que ese justamente es el trasfondo espiritual que hay. Que Israel es el pueblo de Dios. Sí. Dios elige a Israel y a los judíos. Sí. Pero los judíos rechazaron al Mesías, que es Jesucristo. Entonces, de ahí el catolicismo dice que Dios se distancia de los judíos. Entonces, se genera ese conflicto de cómo vas a aceptar, reconocer, amar a los judíos que, concepto equivocado, ellos mataron a Jesús. Entonces se arma ese lío que ¿por qué Dios eligió a los judíos que lo rechazaron y por qué aquellos mismos que rechazan a los judíos eligen al Dios de los judíos? Voy a decir algo que no es desconocido, pero algunos tal vez no lo entiendan bien. Jesús, para el que mal le pese a algunos, era judío. Es más, no se llamaba Jesús, sino que se llamaba Yeshua, judío. Su aspecto no era el rubio de Sefirelli, sino que era un tipo medio trigueño, seguramente tenía pelo negro, seguramente tenía ojos oscuros y grandes, seguramente tenía nariz aguileña, aspecto judío. Porque si bien su gen Y no existía biológicamente, su gen, estoy pensando para no hacer lío, ¿viste? Su gen X era de una mujer judía, que tampoco se llamaba María, le cuento para que se asuste un cachito más. María no se llamaba María, María se llamaba Miriam, ese era el nombre de María. Los nombres de los personajes bíblicos son judíos. ¿Por qué llega en nuestra Biblia a nosotros, nos llegan en castellano? Porque cuando el rey, que no me acuerdo cuál, le pide a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, dos sacerdotes católicos que traduzcan la Biblia del latín al español, dice, eliminad todo lo que tenga que ver con los judíos. Época de la Inquisición española, donde se perseguía a los judíos, se mataba a los judíos, ¿sabes cómo se les decía? Cochinos. Esa expresión que uno usa con los chanchos, bueno, era el nombre, o tal vez la burla, que se le decía a los judíos. Ellos eran los cochinos. ¿Sabe por qué le decían cochinos? Por dos cosas. Primera, porque el pueblo judío no se relaciona o no tiene contacto con los cerdos. Segunda, porque decía que así gritaban cuando los prendían fuego. La Santa Inquisición de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Cuál? Ok, yo me embalé y no leía lo que me estaban hablando del otro lado. Antes de seguir, Mirta, coméntame. Marcelo Bonifacio dice, ¿por qué los católicos lo dibujan de otra manera? Medio castaño, tirando a rubio y ojos azules. Supongo que está hablando de la imagen de Jesús. Es sencillo, es más comercial. Vende más, nada más. Aparte, en el mismo contexto que estoy diciendo de la Edad Media, cuando fue que se tradujo la Biblia al español, es la época más prolífica en cuanto al arte cristiano.
al arte católico. Entonces, en todos los conceptos había que eliminar el judaísmo. Entonces, cuando hacen los cuadros, le sacan el aspecto judío. Totalmente, lo eliminan. Hay voy a cometer errores en lo que voy a decir, pero más o menos le doy la idea en general. Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, ¿no? Sí. Ya tengo miedo de meter la pata. Cuando Miguel Ángel pinta la Capilla Sixtina, entre todas las cosas que los personajes, bueno, dibuja a Jesús, dibuja a los apóstoles, dibuja a ángeles, pinta a Dios, pinta a demonios, pinta a querubines, pinta todo lo que es la creación, el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y hay dos cosas muy graciosas que él hizo. Había un obispo al que le tenía bronca. Entonces, cuando representa a Satanás, le pone la cara de ese obispo. Era pícaro Miguel Ángel, ¿viste? Porque se habían peleado, no sé qué problema tenía. Entonces, cuando pintó al diablo, le puso la cara de ese obispo. Y otra, que era con otro sacerdote, le puso aspecto judío. La cara del sacerdote, la kipá, que los curas también la usan, ¿no? Y la nariz más aguileña, típica del judaísmo. El católico, el cristiano en esa época lo que hacía era quitar todo concepto judío. Los nombres, bueno, todos los nombres son de origen judío, pero fueron alterados. Hay otra pregunta, Mir, por favor. Sí, de Daniela Carroso. Miriam, me encantaría que explique eso. ¿María era Miriam? Claro, el nombre María era Miriam. El nombre José no se llamaba José, sino Yusef. ¿Qué otro nombre? A ver, no sé, no me viene ahora a la memoria. Pero el nombre de María, traducido María, es Miriam, que significa amargura, significa una mujer amargada, porque dice después cuando ella recibe la palabra y empieza a avanzar en la adolescencia de Jesús, que ella guardaba todo en su corazón. Una palabra que estaba profetizando que su vida iba a tener cierto rasgo de amargura por el dolor que iba a cargar Jesucristo. El nombre de María era Miriam. Bueno, arrancamos. Una de las cosas que a mí me Acércate un llamó... poquito. Así ya. Una de las cosas que a mí me llamó la atención y te escribí, pastor, cuando eso pasó, fue en este conflicto que se armó entre Israel y Palestina, o más que Palestina, Hamás, estos terroristas que ocupan el territorio de Gaza, fue lo que pasó, y no es que me voy a meter en política, pero el apoyo de nuestra nación hacia este sistema terrorista. Sí. Y te había mandado un mensaje y te dije, con respecto a nuestro presidente, este tipo no sabe lo que está haciendo. ¿En serio? Cuando uno, espero que, va a llevar largo entender esto, pero... Vamos a hacer una aclaración, espera, porque ya se zarpó. Yo no dije nada. No, bueno, pero la gente no entiende. No estamos hablando de política partidaria, ni haciendo política, ni bajada de línea a nivel partidario. No estamos hablando o criticando al presidente o a algún ministro o a algún otro presidente, nada. Estamos simplemente presentando una situación, analizándola totalmente desde afuera, con una visión objetiva a la vista de la fe. Ahora sí, por las dudas, ¿viste? Porque si no, ustedes son anti. No, anti nada. No, nada. Sea el partido que sea, lo que el presidente hizo en ese caso fue ponernos como nación en contra de Dios, apoyando a Palestina. Y eso, cuando uno entra a estudiar lo que es la Biblia, nos trae todas las maldiciones y los juicios que encontramos en la Biblia. Se puso picante este. Entonces, estaría bueno más o menos ir leyendo un poquito algunas cositas para entender esto y saber cuál es el rol como iglesia que tenemos que ocupar dentro de esto, porque la Biblia misma dice que las naciones se van a poner en contra de Israel, pero también nos da un mandamiento a nosotros como cristianos de qué es lo que tenemos que hacer con respecto a Israel. Jesús nos manda a amar lo que Él ama, y Él ama a Israel. Él se apasiona por Israel, y en toda la Biblia es como un proyecto sobre Israel, y Medio Oriente es el plano geográfico donde se va a desarrollar todo lo que tiene que pasar.
Es lo que decíamos el otro día, que es el reloj profético de Dios. Desde la palabra de Jesús que dice de la higuera aprendan la parábola, Claro. significa que tenemos que mirar a Israel. Los acontecimientos que pasen políticamente en Israel o alrededor tienen que ver con cumplimiento bíblico y profético. Entonces, a medida que tenemos que entender y conocer la palabra, a medida que vos ves cumplimiento profético en Israel, entonces empezá a analizar todo el entorno. Israel es la brújula, es el determinante de las señales de los tiempos. Y aclarando, ahora te doy para que sigas, lo que decías recién sobre la maldición, obviamente la gente no lo sabe, no lo entiende, pero realmente es así. Hay un mandato de Dios de bendecir y de orar por Israel. Hay un mandato de Dios de guardar al pueblo de Dios, que es muy delicada y determinante en esto, que dice, es cuando Dios le habla a Abraham y al hablarle a Abraham le da la visión para toda su vida, la visión para todo el nuevo desarrollo de la nueva nación. Lo llama, lo toma, lo bendice y le dice a Abraham, padre de Israel, le dice, te bendeciré y serás bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al que bendijeres, yo bendeciré. Al que te maldijere, yo maldeciré. Entonces, por ignorancia, hago un paréntesis y aclaro. Escuche como le dije. Dios dice, al que bendijeres, vamos a hablar en argentino, al que vos bendigas, Dios bendice. Al que te maldiga, Dios maldice. Dos cosas que usted tiene que entender. Primera, usted no tiene por qué maldecir a nadie. No es que Dios maldice al que yo maldigo porque mi palabra tiene poder, gloria a Dios. No. Usted no tiene que maldecir. No fuimos llamados para maldecir. Al contrario, dice el apóstol Santiago, supongo que dice Santiago, de una misma boca no pueden salir bendición y maldición. Si sale bendición y maldición, ni una ni la otra son genuinas. No hay una relación genuina con Dios. La segunda cosa, usted tiene que entender que cuando le vienen a decir, no, cuidado con esto, no, te echaron sal en la puerta, no, que te hicieron una maldición, no, tenés que ir a hacer... Al que te maldijere, Dios maldice. Usted tiene que estar conectado con Dios, tranquilo en Dios, descansar en Dios. Nada más. Eso es lo que tiene que hacer. No salir corriendo a cubrirse con la sangre de toros cabrío o el agua del Jordán. No. Pero eso sí, tiene que estar bajo la cobertura del Señor, bajo el manto. Entonces, por ignorancia, la nación cae bajo maldición. ¿Y la iglesia? ¿Qué hacemos con la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué hace la iglesia en todo eso? ¿La iglesia también es víctima de esa maldición? Bueno, seguí, después contesto. Seguí lo que estaba diciendo. Ok, creo que debemos entender como iglesia cuál es la función y qué quiere Dios que hagamos con respecto a Israel. El tema de hoy va a ser Israel, por eso va a ser más geopolítico lo que digamos, ¿no? Y es fundamental para mí entender lo que dice el Salmos 2. El Salmos 2, escrito por David, luego la mayoría de los teólogos dicen que fue escrito después de matar a Goliat. Y él está viendo en visión profética lo que va a pasar a futuro. Y en el Salmos 2 lo tenemos que dividir en 4 partes. Y lo vamos a leer. Si me ayudan, lo leemos, si no lo tengo yo acá. Te ayudo. O lo tengo acá en la Biblia. A ver, NBI. Vamos con NBI. La primera es la revelación de las naciones. Y acá vamos a descubrir el porqué de todo esto. Dice, ¿por qué se desvelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se resbalan, se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas y librémonos de sus yugos. Esto es fundamental entender, porque está diciendo que las naciones van a conspirar en contra de Dios, van a llegar a un acuerdo y van a establecer leyes y decretos que vayan en contra de los principios del reino. Por ejemplo, la ley del aborto, por ejemplo, matrimonio igualitario,
por ejemplo, todo este sistema que se está levantando con el feminismo y todo lo que está pasando en contra de las familias, acá nos dice el Salmos 2 en 3 versículos todo lo que va a pasar y que ya está aconteciendo del acuerdo de las naciones para ponerse en contra del plan de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Si seguimos analizando el Salmos 2, le responde el mismo Dios, el mismo Padre, le responde y nomás a las naciones y dice: el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, en su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice: he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. La respuesta de Dios es como burlarse de las naciones. Él se ríe como diciendo: ¿qué quieren hacer esto en contra mío? ¿Por qué hacen eso? Pero yo tengo un plan, le está diciendo: voy a poner a mi hijo a reinar sobre las naciones. Ahí ya está poniendo la rivalidad. Él está diciendo la conspiración de las naciones directamente contra mi hijo. Si lo seguimos analizando, la tercera parte de este salmo dice: y habla Jesús, yo proclamaré el decreto del Señor, dice: tú eres mi hijo y me ha dicho, hoy mismo te he engendrado y pídeme como herencia y te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, los gobernarás con puño de hierro y lo harás pedazo como vasija de barro. Estas son las palabras de Jesús mismo diciendo qué es lo que va a hacer contra las naciones. Y ahí es donde se me alertó a mí, donde se me prendió la vela o la luz de pensar: hey, ¿y cómo nos estamos poniendo como nación nosotros en este plan que se está dando? ¿Qué pasó? No sé, estoy tomando nota. ¿No puedo tomar nota? No, sí, está sí, bueno. obviamente. Entonces tenemos la primera parte, la revelación de las naciones conspirando contra el plan de Dios. La segunda parte, Dios riéndose y diciendo: yo también tengo un plan, voy a poner a mi hijo. Y la tercera parte es el Hijo Jesús diciendo: Dios Padre me da a mí las naciones para que la reine, pero también para que las castigue. Y dice: con puño de hierro y las haré pedazo y la convertiré en vasija de barro. Creo que esto es fundamental entender, porque queda en la decisión de cada uno de nosotros para qué equipo vamos a jugar. Si nosotros nos conspiramos a este sistema que hay en contra de Israel, o vamos a hacer lo que Dios nos dice de sumarnos, orar y velar por la paz en Israel y de esa manera ser parte del pueblo de Dios. Hay una cuarta parte que es, algunos dicen que lo escribe David, otros que es parte del Espíritu Santo, y dice: ustedes los reyes ustedes los reyes sean prudentes, déjense enseñar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, con temblor, ríndanle alabanza, bésenle en los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Ahí ya le estaba hablando netamente a los gobernantes de la tierra. Ahora, la Biblia dice que nosotros nos dio gobierno y dominio como hijo de Dios, ¿no? Y es la decisión que nosotros tenemos que tomar y tratar de entender cuál es el plan que se está gestando en contra de Israel y de entender cuál es la función nuestra como iglesia o el propósito o el objetivo de lo que Dios quiere que hagamos en este tema. Bueno, pero entonces, así como vos decís, todo el desarrollo de los textos, sí, todo es profético. Y yo creo que la palabra todo es profético. Bueno, pero esto, puntualmente esta situación, es profética. Sí. Que las naciones se levanten contra Israel, es profético. Sí. Que haya un conflicto internacional contra Israel, es profético. Y ocurre y es profético, sí. Que nuestro gobierno, en este caso, como uno más, vote en contra de Israel, sí, es profético. Sí. Entonces, yo digo, si todo es profético y ayuda al cumplimiento del plan de Dios, sí. nos tenemos que dar el molde, dejar que pase. No.
¿Y cómo que no? Entonces nos estamos levantando contra Dios. No, nosotros no tenemos que quedarnos en el molde y dejar que pase. Cuando pasaba y lo apedraban. ¿Y qué hay que hacer entonces? Porque ¿ves? Yo me estaba anotando, son 3 cosas, me retaron, 3 cosas que me estoy anotando para preguntar. La tercera es esa. Si todo esto es propósito, o es profético, o apunta al plan de Dios, entonces tenemos que dejar que suceda. O sea, que pase. Listo, ya está. Nosotros simplemente somos cristianos, estamos del lado del Señor, por decir en cierta manera. Listo, estamos todos juntitos acá, no nos va a pasar nada, nos cuidamos. Y que pase. Tiene que pasar para el cumplimiento profético. Entonces tenemos que dejar que pase. No es lo que Dios nos manda, sí va a pasar. O sea, ¿Pero va a pasar o no va a pasar? sí que va a pasar. Y está pasando. Y entonces hay que dejar que pase. Por eso, como es independiente a lo que hagamos, entonces nos tenemos que quedar en el molde, no hay que hacer nada. Bueno, pero entonces, claro. ¿Para qué predicamos el Evangelio entonces? Y estoy Entonces nos preguntando. quedamos en el molde. Pero no es así. No, pero Ay. preguntamos, pero no estoy hablando por qué predicamos el Evangelio. No lo enfoco al Evangelio, lo enfoco al tema específico de Israel. O sea, sigamos predicando el Evangelio, pero Israel que se curta. Ahí está el tema de lo que vos dijiste una vez, que influye mucho quienes te gobiernan y que los gobernantes tienen que ser puestos por medio de la iglesia, que somos nosotros. Entonces hay que fijarse con mucho cuidado quién es el que te gobierna y cuáles son sus pensamientos. ¿Verdad que me tengo que anotar otra más entonces ahora? Porque esa palabra es controversial y este año se va a armar de vuelta. Conmigo se va a armar de nuevo. Si Dios pone y saca reyes, ¿por qué tengo que preocuparme yo quién gana, quién no gana? El que gana lo puso Dios, listo. Pero como dijo Martín hoy, Dios te da autoridad y sos gobierno también. Y entonces, Y como vos tenés... dice Moisés que hable más fuerte. Ahí voy. Y cuando vos tenés autoridad y sos gobierno, Dios pone y saca por medio tuyo. ¿Y cómo lo hace por medio mío? ¿No es la voluntad de Dios? Hoy, hablando de eso, a la tarde justo creo que le respondí a mí algo así, que era que no todas las cosas son voluntad de Dios, pero Dios permite que pasen. O sea, puede ser que no sea su Entonces, voluntad. explícame. Tendríamos que tener esa musiquita, ¿no? Tan, 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 tan. Hay un montón de preguntas en el medio, más las preguntas mías, así que van a esperar. Estamos haciendo turno. Explícame, a ver. ¿Cómo que crees? Gastón, explícame vos, ¿qué hay que hacer? Para mí, Dios. Hacer el micrófono. Dios pone. Haga de cuenta que es un helado. ¿Qué helado te gusta? Mascarpone. Bueno, frutos hacerte. rojos. Una vez comí helado de mascarpone. Y Yo no sé frutos no sabía ni rojos. que existía ese gusto. Y frutos rojos. Las dos cosas. Por separado en la heladería cerca de tu casa, no. No, es- ahora no puedo opinar porque mi esposa habló, entonces ya no puedo opinar, porque iba a decir que es asqueroso, pero yo ya no puedo decir nada. Insisto, iglesia, mascarpone y frutos rojos. Bueno, entonces hacé de cuenta que estás ahí, no le pases la lengua al micrófono porque hay un virus, ¿viste? Pero así. Hiciste una pregunta Bueno, muy puntual, es un versículo muy, muy mal interpretado. Que Dios pone y quita reyes, ¿cómo lo hace? Por medio de la iglesia. Ahora, ¿cómo lo hace a través de la iglesia? A través del voto, simple. O sea, a quien vos votes es a quien vos vas a poner. Ahora, el tema es, sin meterme en política, lo que dijo Walter, o sea, ¿cómo yo pongo un gobernante? ¿A quien vos votás? El tema es que ¿a quién votás? ¿A quién vos le das tu autoridad de iglesia, tu autoridad de cristiano para que te esté gobernando? Y el que está de acuerdo a mi ideología política, ¿a quién voy a votar? ¿A qué querés vos? Por eso, o sea, el tema es Pido. ¿a quién ponemos? Y por eso, ¿a quién? Al que está de acuerdo con mi ideología Bueno, política. ahí está lo que hablamos. Por eso, o sea, Venga, pastora. el tema es para preguntarse, o sea, ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo o estamos viviendo, transitando como país lo que estamos transitando? O sea, ¿quién tiene la culpa? ¿A quién nosotros votamos? Hoy a la tarde justo estuvimos hablando de ese tema, de que cuando vos pones al Señor por Señor de tu vida, ¿no? O sea, el Señor es el Señor de mi vida, hablábamos. Exacto. Y hay un versículo que no me acuerdo bien cuál es, que decía,
¿Por qué me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Entonces, si vos, para poner al Señor por Señor de tu vida, tenés que muchas veces dejar de lado tus ideologías o tus pensamientos, porque van en contra de lo que el Señor dice o lo que el Señor quiere. En este caso, vos decís, yo voy a votar al que tenga mi misma ideología política. ¿Y en qué lugar está Dios ahí, en tu ideología? ¿Está de acuerdo con lo que Dios quiere o está en contra? Eso es algo que yo aprendí cuando conocí a Dios, a medida que yo votaba y demás, por el simple hecho de que había gobiernos o diferentes partidos que estaban a favor, como decía Martín, del aborto, matrimonio igualitario y un montón de otras cosas, que por más que vos estés de acuerdo, capaz, en políticas económicas, toda esa parte viene atrás y no podés obviarla, porque si no es como que estás haciendo la vista gorda y le estás dando tu voto, tu autoridad de iglesia, como decía Gastón, a una persona que va en contra de los principios de Dios. Yo creo que hablando de lo que es la palabra ideología, uno como cristiano tiene que buscar que la persona que te gobierne o te va a gobernar o te va a representar tenga la ideología de Cristo, que lo que la persona represente esté acorde a la palabra. A esa persona es la que uno tiene que emitir su voto. O sea, es difícil encontrar hoy, pero uno, después, seguramente va a salir este tema, uno debe dar cuentas después de lo que hizo, a quien vos entregaste tu voto, tu autoridad, o a quien vos decidiste que te represente. Hoy hablamos de lo que dijo Walter. ¿Qué significa la expresión el Señor es mi Señor? Es fuerte esa expresión y la usamos por usar. Y sin embargo, dentro de lo que hablábamos, la expresión implica el hecho de que vos decidís morir a muchos ideales tuyos y dejás que tu pensamiento se acomode, en realidad se tiene que acomodar a lo que el Señor dejó escrito, a la palabra. Ahí sos o haces que el Señor sea tu Señor. Y usábamos varios textos, pero no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, fíjate lo importante que es el hecho de quién es tu Señor, de quién es el que te gobierna, de quién es el que dirige tus destinos o tus caminos. Si habla fuerte, sí. Para mí que estamos ideando un poco la forma de elegir un representante político, no es eligiendo del mundo a ver quién me representa mejor, sino que es la iglesia que levante políticos que puedan dirigir bien a la gente. No nosotros como iglesia buscar en el mundo alguien que más o menos se adapte a mi ideología, sino que desde la iglesia se levante gente que gobierna. ¿Y si no se levanta de la iglesia alguien para gobernar, qué haces? ¿No votás? Es que yo justamente tenía una duda, bien la estadística de cuánto es la población argentina que profesa un culto, que profesa el cristianismo. Sí. ¿Sabés? ¿Tenés idea de cuánto es? 10%. Entonces, ¿cómo siendo un 10% de la población... El evangélico, nominal incluso. Ponele, ¿cómo el evangélico nominal, siendo un 10% de la población, puede llegar a poner un presidente cristiano? Sí. Si somos apenas el 10%. O sea, en la teoría nunca podríamos tampoco siendo el 10%. Ajá. La única manera es que, como dijo Moisés, que me lo sacó de la boca, nosotros mismos Sos malo. nos pongamos en ese lugar de donde los demás nos puedan votar, los que no son cristianos también, y nosotros tomemos las decisiones en esos lugares de autoridad. Entonces, ¿está mal que un no cristiano gane y que podamos apoyarlo? No está mal, pero tenemos que procurar nosotros ser los que están ahí en ese Vamos, lugar. porque hay 800.000 preguntas. Si no, vamos a tener que pedirle al productor que nos dé 2 horas de programa. Hay una frase que siempre me gustó mucho, disculpame que te corté, que dice, la historia la escriben los que ganan. Si no ganamos nosotros, no podemos escribir la historia. ¿Sabes qué? Recién dijiste algo... perdón, dale. Seguí. Donde volvemos al tema del conflicto nuestro como iglesia, ¿qué hacemos con lo que está pasando con Israel? Y vamos a leerlo un poquito, dice, por amor a Sión no guardaré silencio, por amor a Jerusalén no desmayaré, hasta que su justicia resplandezca
como la aurora y como antorchas encendidas su salvación. Acá está dejando un punto de esperanza de que hay antorchas encendidas que por amor a Dios van a resplandecer. Y si seguimos con la lectura más abajo en el versículo 6 dice, Jerusalén, sobre tus muros he puesto centinelas que no callarán ni de día ni de noche. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, acá dice que hay antorchas encendidas y que ha puesto centinelas que van a orar y que van a clamar por Jerusalén. Entonces, con respecto a lo que... ¿Quién era? Julio. Marcelo. Marcelo. Dijo si es nuestra actitud la que tiene que ver con respecto a este tema. Y nuestra actitud debe ser esa, la que dice Isaías 62, de clamar y orar por la paz de Israel, porque es un mandato de Dios. Y o sea, esto lo podemos... Esto es una prédica de 3 semanas para analizar, o sea, lo estamos haciendo en 30 segundos. Sí, y supuestamente tenemos 10 minutos nomás. Pero bueno, en resumen es el mandato que Dios nos manda. Ok, tenés que como iglesia hacer una antorcha encendida, luz a las naciones, resplandecer y orar por Jerusalén. Es lo que dice acá, en resumen. Ok, vamos, otra pregunta, comentario. Por otro lado, Andrea dice, es darnos tiempo para que toda persona en la tierra le sea predicado el Evangelio y ahí está la iglesia más activa que nunca. Bueno, si eso era referido al conflicto, sí, justamente esa es parte de la razón. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. En medio de esta situación, entender la situación, entender el conflicto y ahí dejar de lado todo lo que pase y dedicarnos a predicar. Aunque todavía estoy con la pregunta mía, pero no la contestemos ahora. Estoy con la pregunta, si esto es profético, ¿no tengo que dejar que pase y listo? Sigamos, Mirta. Bueno, Pedro Figueroa dice, al orar por la paz en Israel, ¿no es nuestra posición ante el Señor? Orar por la paz en Israel, ¿no muestra nuestra posición ante el Señor? Sí, pero no alcanza. ¿Y qué hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es, para mí, es como dice Juan 1:12, a todos se nos dio la potestad de ser hijos de Dios, o sea, a todos se nos dio la potestad de ser Israel, o sea, solamente a los que creen en Él. Pero si él, que no conoce, yo no le hablo, ¿cómo hace él para ser Israel? Parte de... Pero, porque seguramente la pregunta de Pedro apunta al conflicto bélico y a Israel nación. Ajá, En el caso de Israel nación, sí, ¿orar por Israel muestra nuestra postura delante de Dios o no? sí. Porque ese es el mandato, que a veces no se le da bolilla. Lo que decís vos apunta más a la iglesia y tenés razón, pero en el caso específico de Israel nación, porque yo puedo entender todo lo que la gente piensa, siente sobre Israel. Está bárbaro. Bueno, no está bárbaro, pero es lo habitual. Pero que la iglesia piense eso, ese es el problema. Que el cristiano se ponga en contra de los judíos o de Israel, eso es un problema. Lo dije hace 2 semanas atrás, creo, más o menos. Si como cristiano vos tenés un rechazo hacia Israel, o o estás de parte del terrorismo, o estás de parte de Palestina, con todo el debate que eso pueda generar y toda la discusión que me pueden decir, no sos cristiano. No estás entendiendo el conflicto de la parte espiritual. Por eso es fundamental, importante, vital el orar por Israel. Sigamos que se nos va la hora. Bien, Azucena Fernández, creer en Dios es una acción. ¿Cómo? Creer en Dios es una acción. Creer en Dios es una opción, ¿sí? ¿Está bien? No sé si había otro contexto, pero sí, seguí más, por favor. Marcelo, nuevamente, quien pone y saca a Dios y lo que permite, lo hace porque todo suma un mismo Es propósito. lo que decía Walter, Dios pone y saca, pero a través de la iglesia. Y tenemos que entender ese punto importante, que es a través de la iglesia. Y no tenemos que simplemente ser testigos así pasivos. Es a través de la iglesia. La iglesia tiene que hacer. ¿Hay más? Porque yo vi otros más por ahí más arriba. Sí, hay más mensajes. Daniela Carrozo, por ejemplo, dice que, pero los gobiernos del mundo lo pone el enemigo de Dios, Satanás, el rey de lo mundano. También dice, disculpen si es que llega a ser algún error. Bueno, ese es el punto
en el que nos encontramos o nos confrontamos siempre, que decimos, no, bueno, este es el gobierno del mundo lo maneja el diablo, esto lo pone el diablo, yo tengo que dedicarme solamente a adorar a Dios o a mi trabajo en la iglesia. Eso nos llevó a esta situación, a que no haya, como lo que decía Mir, no haya candidatos cristianos a quienes que nos puedan representar o a quienes poder orar. Sí es cierto que los gobiernos del mundo los pone el diablo en cierta manera, pero también es cierto que lo que decía Walter hace un rato, Dios controla todo. Existe la voluntad de Dios efectiva y existe la voluntad de Dios permisiva. Eso quiere decir que lo que Dios no hace, pero pasa, es porque Dios permite que pase. Porque si no, Dios tranquilamente, esta mañana decíamos moviendo la nariz, así tranquilamente Dios impide que suceda. ¿Por qué sucede? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace nada? Bueno, justamente porque Dios está dejando que pase. Entonces, que me conecta con la misma pregunta que tengo antes, ¿qué hago con esto que es profético? ¿Dejo que pase? En esta situación, los gobiernos del mundo, ¿qué tengo que hacer? ¿Orar y listo? No, hay algo más, es orar e involucrarme. Orar y si tengo un llamado a la política, participar. No estoy a favor de que la iglesia se involucre en la política, pero sí de que el cristiano se involucre en la política. Estoy bastante en desacuerdo con los partidos políticos cristianos, que los hay, varios, los hay. Es más, hasta me han convocado para uno. Estoy en desacuerdo a eso, pero sí creo que el cristiano tiene que involucrarse por una cuestión de valores y de creencias para que eso cambie la visión general. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Solamente eso? Bueno, no. Por eso hice la pregunta de Mir. ¿Y si no hay un candidato cristiano? Bueno, si no hay un candidato cristiano, tenés que acercarte, enfocarte en alguien que sea el que menos se aleje, porque si no participás, el que tal vez gane, y ahora me voy a... No, porque me tengo que cobrar más de una, pero la Biblia dice que no hay que guardar venganza. Entonces, pero me tengo que cobrar un par de una que me dijeron hace un par de años. Cuando dije, dedíquese en estas elecciones a votar candidatos cristianos para que el Congreso tenga participación evangélica, ¡ay no, me está diciendo cómo votar! Se está metiendo en política. El candidato que vos votaste y que votó la ley de aborto, votó en tu nombre. O sea que vos sos un abortista. Enemigo de Dios. Bueno, eso lo dijiste vos, yo no lo digo. Encima, ¿sabés lo que me enteré ayer? No sabía si ponerme triste o ponerme contento al mismo tiempo. Parece ser que hay un grupo de diputados, no sé quiénes, pero unos cuantos. Viste que la política siempre hay arreglos, ¿no? O sea, bueno, votame esta, yo te voto esta otra. Eso es permanente. Eso hasta es parte de la política correcta. Hacer el intercambio, la negociación. Bueno, parece que hay un grupo que no estaba a favor de la ley de aborto como fue votada, sí a favor de que el aborto fuera permitido, pero no los términos en que la ley lo dice, sino que había un grupo de diputados que apoyarían la ley de aborto si fuera solamente dentro de los 2 meses, no me acuerdo, y consentimiento de mayores, qué sé yo. Entonces, esto salió ayer publicado en las noticias y una noticia oficial. El partido oficialista, en el intercambio, negoció con esos diputados que al momento de ser promulgada, una ley se vota, el Congreso la aprueba, sale la ley, eso va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene que promulgarla. Eso significa firmar la ley para que sea activada y a partir de ahí sale al boletín oficial. Si no pasa eso, hay un lapso de 10 días en que automáticamente sucede. Entonces el gobierno prometió que, no, cuando la promulguemos, vamos a anular el artículo que dice hasta hasta el embarazo casi a término, vamos a anular la parte del consentimiento, o sea que no puede ser que un menor de edad pueda aprobarlo. Lo vamos a anular. Entonces, bueno, si nos van... Yo no sé qué política... Entre político y se cree, ¿no? ¿Te das cuenta, vos? Entre políticos se creen. Bueno, si la vas a anular, entonces te voto a favor. Y ahora están re locos porque mandaron la promulgación de la ley como venía. Bueno,
Viejo, aguántesela por creerle a gente a la que no le tiene que creer. Y esto, repito, no es hacer partidario. Entonces, yo tengo que votar a aquel que me represente, por lo menos en algunos principios, en algunos valores. Mirá cómo nos fuimos de Israel, nos fuimos para acá. Vamos a seguir igual un ratito porque hay muchas más preguntas. Esa, la de Daniela, supongo que estará respondida. Si no, lo vuelvo a aclarar. Quiero una que quedó atrás de Marisa, ¿la viste? ¿La tenés ahí? ¿La de Marisa? Sobre la Biblia, porque ese tema no fuimos, pero quiero volver sobre eso. Ah, sí, el que pregunta si lo más conveniente es leer Reina Valera. Pregunta si está bien leer Reina Valera, ya que los nombres están alterados. Sí, porque el nombre no te cambia a lo que estás leyendo, al contexto. Entonces, que el nombre esté cambiado, no hay ningún problema. Cuando usted menciona a la reina de Inglaterra, usted dice Elizabeth II o dice la reina Isabel. Y no te cambia. Es la señora de 95 años que va a seguir Compitiendo con Mirta. y no va, compiten ahí cabeza a cabeza con la Mirta. Van a seguir ahí, no sé, nos va a llevar a todos puestos. ¿Qué más, por favor? A ver. Bueno, Malia, Alfonso, lo que dice en Zacarías 14 también es profético. Pregunta. La ira de Satanás. Compartir, a ver. ¿O a qué se refiere? No, lo que dice es que el diablo prácticamente viene a aniquilar a los elegidos de Dios. Pero lo buscamos, lo leemos. Sí, porque no me ubico el pasaje. Mira, lo tenía anotado acá. Ah, bien. Zacarías 1 y 2. 14, 1 y 2. Ujú. Seguí mientras lo busca Martín. Seguí, Bien. Mirta, por favor. ¿Sí? A ver, lee lo que decía Amalia. Dice Zacarías 14:1. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Sí, es profético, pero ese ya tiene la mitad de cumplimiento, Claro. es histórico. O sea, Israel ya fue saqueada, ya fue aniquilada, fue pisoteada. Es más, eso es parte de lo que pesa espiritualmente en el mundo. Una tierra que en el año 70 después de Cristo fue destruida, devastada totalmente, y después se la empezaron a regalar entre unos a otros. Y lo que, como siempre digo sobre ese punto, nadie le perdona a la nación de Israel y al pueblo judío, y me refiero a los grupos políticos, o sea, a los países, no le perdonan que, por ejemplo, bajo control británico o de Emiratos Árabes, estuvo Israel no quiero equivocarme, pero 1500 o 1600 años bajo dominación, no británica, eso fue menos, bajo dominación de los árabes. Y durante esos 1500, 1600 años fue un desierto. Nada. Cuando entra el pueblo de Israel, porque la ONU le entrega la tierra nuevamente, una cuestión política, arreglos políticos, todo lo que quieran, pero se le entrega esa tierra que por derecho tenía, esta es la parte que muchos no aceptan, una tierra que por derecho tenían porque anteriormente les pertenecía y fueron echados, en 70 años convirtieron un desierto en una tierra y una ciudad que es próspera, fértil, tecnológica, moderna, lo que los demás no pudieron en 1000 y pico de años. Entonces es como que, no, ¿y cómo yo lo tuve siempre acá y para mí no servía para nada? Israel es prácticamente potencia en medicina, en no sé cómo se llama exactamente esta parte de la ciencia, pero en agricultura, bueno, no me sale. En cultivar en tierra desértica, hay una rama que se dedica a eso, que cultiva sin agua. Bueno, ellos son pioneros, son especialistas. En todas las artes y ciencias, Israel está siempre primero. En material médico, ellos son Nanotecnología. en nanotecnología. Fue el primer país en terminar de vacunar. Ahí no se te va a escuchar nunca. Creo que fue el primer país en terminar de vacunar. Sí, ahí podríamos entrar en discusiones sobre la cantidad de población, ¿no? Porque son muy pocos. Pero más allá de eso, sí, es cierto.
hay otros que con la misma cantidad de población no lo hicieron, hay otros que con nuestra cantidad de habitantes ya están terminando, hay otros que tienen el doble de nuestra cantidad de habitantes, ya terminaron, hay gente que tiene 6 veces la cantidad de población nuestra y está regalando vacunas al resto del mundo. Eso sería para otro conflicto, ¿no? Para otra charla. ¿Algo más tenemos? Porque si no vamos a ir terminando porque la hora se nos va. Tenemos el mensaje de Ramón, nuevamente, que dice, lo que tiene que pasar, va a pasar. El tema es de qué lado estamos. Volviendo a tu pregunta, me acordaba, por ejemplo, de hoy a la mañana que hablaste de las 3 pruebas que le hizo el diablo a Jesús. Él habló. Gastón. Una de las pruebas era que Jesús se arrodille ante el diablo y le iba a dar todas las naciones de la tierra. Ahora, si eso va a pasar, porque está profetizado que va a pasar, ¿por qué no se arrodilló y listo? No, ¿cómo? Hay algo mal ahí. Decime vos, si vos me dijiste que está No, mal. en lo que vos dijiste está mal. Claro. Volvelo a decir, porque hay algo, dijiste algo mal. A ver, el diablo le dice Sí. que se rinda ante él y que le iba a entregar Todas las naciones, todas del las reinado de naciones. todas las naciones. ¿Eso es correcto o no es correcto? Sí, el diablo le ofrece un atajo, le dice a Jesús, ok, no vas a pasar esa copa amarga Sí, y yo te doy todas las naciones. No es necesario que mueras, yo ya te doy todas las naciones. sí. Eso es lo que le dice. Bueno, eso es lo mismo que va a pasar al final. O sea, Que Jesús va a tener todas las va naciones. a tener todas las naciones. Sí. Entonces, ¿por qué, si es lo mismo, por qué no agarró el atajo? ¿Me entendés? Eso fue lo que hablamos hoy a la mañana. Eso fue lo que hablamos hoy de la mañana y es lo mismo que vos estás preguntando. Si es lo mismo, ¿por qué no dejamos que pase y nada más? O sea, Ahora sí, ¿Y ahí está Jesús bien. dejó que pase? No, lo dejó que pase, pero ¿por qué? Porque parte de lo que hablaste hoy de la mañana, había un proceso detrás, había un propósito detrás que tenía que cumplirse. Entonces, nosotros podemos dejar que pase y podemos, pero hay un propósito, un proceso detrás que no se va a cumplir. El tema, y ya para cerrar con eso, y después nos despedimos con Mirta, que creo que tiene algo más para el final. El punto es, siguen con los comentarios. Señor Jesús. 2 horas de programa, por favor, denme 2 horas de programa, por hay que empezar más temprano. El tema de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, por qué hacemos nosotros o qué no hacemos nosotros, es como cuando a veces la iglesia dice, bueno, los problemas en el mundo van a estar, van a venir, van a pasar, el mundo va a estar en crisis, va a haber hambre y necesidad, la gente la va a pasar mal. Entonces, ¿para qué querés tener un buen trabajo? Dedicate a adorar a Dios, predicar a Dios y nada más. Entonces, es el mismo concepto que se replica en todas las áreas. Aquellas personas que tienen un pensamiento religioso del Evangelio, dicen, no, cuanto más humilde mejor, porque tengo que dedicarme al Señor. Los que se van del otro lado y tienen un pensamiento solamente material de Dios, dice, no, tenemos que enriquecernos porque, ahí sí se toman ese versículo. La Biblia dice que el Señor entrega a Jesucristo las naciones, y Jesucristo es cabeza de la iglesia, por lo tanto las naciones le pertenecen a la iglesia. Entre esas dos puntas está, si las cosas van a pasar, y yo no voy a evitar que pasen, pero en medio de que las cosas pasen, yo tengo que hacer algo para mostrar al otro que la está pasando cómo salir, cómo encontrar un camino alternativo, cómo encontrar la respuesta, cómo salir de la perdición a la que va apuntada. Entonces, pasa. Es profético, va a pasar. Todo esto va a suceder. El tema de Israel era esperado, y vuelvo a repetir, es señal de que estamos cerca del final. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como decía Andrea, dedicarnos a abrir los ojos de los demás, orar por Israel, marcar una postura, porque eso sí es política, es decir, no podemos estar a favor de aquellos que se ponen a favor del terrorismo, no podemos estar a favor de aquellos que atacan a Israel, porque seríamos cómplices de la maldición que tanto de Génesis como de Salmos. Y terminamos porque si no nos van a echar de acá. Dice... Jesús sube la apuesta, Jesús dice que tenemos que amarla. Amarla, exactamente. Dice Ivana, Israel fue el primer país en dejar de usar el barbijo, no pasó una semana y empezaron las bombas. Y el diablo no deja en paz a Israel, sale de una y ya tiene otra encima. Sí, por supuesto. Es más, en cuanto Israel fue nación, al día siguiente empezó el ataque, fue la primera guerra, así que el enemigo quería que lo adore, no es lo mismo, sí, pero pasa que Emir presentó mal el tema y después lo aclaró bien.
Ramón, Mateo 3:15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mirta, ¿tenés algo para despedirnos? Y el de Carolina también, el mensaje que el enemigo quería que lo adore, no es lo mismo. El último comentario y ya estamos. A ver. La mejor manera de verlo es como en la película, Hasta el último hombre, donde la guerra estaba y los muertos por 1000, pero el cristiano buscando a uno más. Les recomiendo esa película. Excelente, excelente, excelente película. Hasta el último hombre. Excelente película. Y tal vez sirva eso de ejemplo para nosotros. A pesar de, hay que seguir hasta el final. Dice Carolina, basta ya de comentarios, por favor, pongan fecha para el día retro. Nos despedimos. Nos despedimos. Ayúdame a mirar con tus ojos